Que el Padre Eterno, Yahweh de los ejércitos, les continúe bendiciendo. Hoy ya casi terminando el día 4 de septiembre para 5 de septiembre del 2019. Les habla su amigo y hermano el profeta Carlos Morán de el estado Zulia, Venezuela, quien en esta oportunidad vengo a dar un mensaje de alerta de parte de Yahweh, nuestro Dios, un mensaje para que de la iglesia del Señor Jesucristo, tanto en Venezuela como en Colombia, puedan clamar, interceder por Colombia y Venezuela, ya que se acercan días bastante fuertes sobre estas dos naciones. Yo desde el año 2015, de parte del Señor Jesucristo, para aquellos que son de Colombia que vayan a ver este video, vengo anunciando un mensaje de arrepentimiento y un mensaje profético de las cosas que venían y van a suceder en Venezuela de parte del Señor Jesucristo, que me mandó a hablar a la nación que venían días muy duros. Venezuela vive un proceso de juicio y desde aquel entonces, en el 2015 para acá, anunció un mensaje de donde llamaba al arrepentimiento, al ayuno, a la santidad, porque venían muchos días sobre la nación de Venezuela sin luz, sin agua, sin gases. Venían días donde iba a colapsar todo el país, el internet, venía un paro nacional, venía un estallido social, venían inundaciones por lluvia, terremotos, tsunami. Dios me ha hablado de estas cosas que van a suceder en Venezuela, una guerra civil o cívico-militar, una intervención militar extranjera, y que venían días muy difíciles sobre Venezuela y que solo aquellos que estuvieran bien agarrados, aguerridos del Señor Jesucristo, iban a soportar los días que venían a Venezuela. Pero en esta oportunidad voy a hablarles algo que el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo me reveló hoy 4 de septiembre de 2019, donde el Señor Jesucristo me revela que viene una guerra entre Venezuela y Colombia. Yo en el año 2016-2017 subí en YouTube, mi canal de YouTube, dos videos donde hablé que venía sobre Colombia, que Dios me habló audiblemente un día que estaba en ayuno y oración, y me habló que venía un gran terremoto para Colombia, que traía juicios también sobre Colombia. Y un día me dijo, no solo es Venezuela, sino también Colombia, que también él había entrado en juicio con Colombia por la idolatría, por la maldad y por el pecado de Colombia, pues. Y el Señor también me habló en aquella oportunidad que iba a traer juicios en el orden de la naturaleza sobre Colombia. O sea, vientos, inundaciones por lluvia, deslaves. He venido anunciando para otras naciones, como para Venezuela también huracanes. He hablado para las islas del Caribe. He hablado de parte de Dios para Estados Unidos. Y en este video hablé de eso, del terremoto, hablé de los juicios en el orden de la naturaleza y hablé también que el Señor me ministró que venía un conflicto al gobierno de Colombia, un conflicto armado en el video 2016. Y en el de 2017 también hablé eso y volví a ratificar lo que el Señor me había hablado, porque en esa oportunidad el Padre Eterno me habló me mostró, perdón, en visión, en sueño. Dios a mí me habla cuando Él quiere y me habla mucho por sueños y visiones, que es el lenguaje profético para Dios hablarnos según Joel 2:28 en adelante. Entonces en aquella oportunidad me mostró que en Colombia iba a ser un volcán, iba a ser erupción, iba a ser erupción, un volcán en Colombia. Pero hoy 4 de septiembre el Señor me habló de que me mostró, yo estaba hablando con el Señor acerca de Venezuela y Colombia, de las cosas que Él me había hablado, y me habló y me dijo que me mostró un avión de los que están en Venezuela, que han traído de Rusia, un avión Sukhoi, y este avión lanzaba misiles, estaba lanzando 2 misiles, exactamente.
era de día. Y el Señor me habló y me dijo, el Palacio de Nariño, el Palacio de Nariño. O sea que me dijo que Venezuela va a atacar a Colombia y van a bombardear el Palacio de Nariño. Y yo Palacio de Nariño, en verdad que no sé porque no sabía que es el Palacio de Nariño. Sé de Venezuela, Miraflores. Pero le pregunto a mi esposa y me dice que tiene que ver que ese es el Palacio Presidencial en Colombia, en Bogotá. Y busqué para rectificar en internet, en YouTube, y en verdad es el Palacio Presidencial de Colombia, pues donde está el presidente de Colombia actualmente. Entonces el Señor me mostró eso, me ministró que venía guerra entre Venezuela y Colombia, que iba Venezuela a atacar a Colombia, iba a bombardear el Palacio Nariño, lo iba a atacar, me mostró que era de día, veía el Sukhoi lanzando el misil de día, y también vi que el Sukhoi, aviones, pues, lanzaban paracaídas, vi que lanzaban paracaídas, y el Señor me ministró que también iban a venir, iban a ir a Colombia y iban a atacar terrestremente. Terrestremente también iban a atacar sobre Bogotá. Entonces, esto es un mensaje de alerta de parte de nuestro Señor Jesucristo. Es un llamado a la oración, a la intercesión por Colombia, por Venezuela, porque también el Señor a mí me ha ministrado que Venezuela va a ser intervenida militarmente, va a haber una intervención militar extranjera que va a llegar a Venezuela, donde uno de los países principales que va a estar a la cabeza es Estados Unidos, Colombia y Brasil, con otras naciones aliadas que van a entrar a Venezuela para luchar para restablecer la democracia en Venezuela. Entonces el Señor ministra a mi corazón que va a suceder este ataque de Venezuela hacia el Palacio de Nariño, hacia el Palacio Presidencial. Va a haber este ataque y después de allí, un tiempo después, va a haber la intervención militar extranjera que va a haber en Venezuela. Entonces debemos orar por Bogotá, debemos orar por Colombia, debemos seguir orando por Venezuela, ayunando, intercediendo, para que lo que vaya a acontecer, la magnitud de lo que vaya a acontecer sea minimizada. Es importante que debemos clamar, interceder y prepararnos, tanto los habitantes de Venezuela como de Colombia. ¿Por qué? Porque viene uno o dos grandes, por lo menos sobre Venezuela, vienen dos terremotos fuertes, y también sobre Colombia. Entonces los dos países van a ser sacudidos con terremotos. Y una de las partes que va a ser más afectadas van a ser las capitales, tanto como Bogotá como Caracas y muchas zonas más del país. Entonces quiero compartir esta palabra en Mateo 24, que es parte de lo que el mismo Señor Jesucristo nos ha dicho, que eran las señales antes de su venida. Y dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 24, versículo 3 adelante, dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, el Señor me habló esto y yo quiero hacer público esta palabra profética que el Señor me dio para Colombia. Y no es algo por noticias que estén sucediendo ahorita, sino porque ya el Señor en el año 2016 y 2017 me habló del conflicto que venía al gobierno
de Colombia, un conflicto armado. Entonces vemos allí la palabra, que la palabra nos lo confirma, y incentivo a todo el pueblo de Venezuela como al pueblo de Colombia a prepararse en primeros auxilios, a bajar lo que es un curso de primeros auxilios, porque lo del terremoto que les hablé, viene, el Señor me ha estado ministrando también que viene un megaterremoto a nivel mundial. Me mostró cómo sacudía fuertemente a Europa, me mostró cómo sacudía a Estados Unidos, cómo sacudía a Colombia, a Venezuela, a las islas del Caribe. Entonces hay que prepararse con cursos de primer auxilio, con alimentos no perecederos, porque en su gran mayoría, tanto el territorio, todo el territorio venezolano, como la gran mayoría de todo el territorio colombiano va a ser sacudido por terremotos. En las zonas de norte de Santander, Cúcuta, las zonas de Antioquía, Medellín, todas estas zonas van a ser sacudidas por terremotos. Entonces hay que apercibirse y buscar del Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese Dios se llama Jesucristo, y Jesucristo no está muerto, Jesucristo está vivo, y Él quiere entrar al corazón de todos los seres humanos para darles salvación y vida eterna. La palabra dice, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino es a través de mí. Entonces Jesucristo es el único camino hacia el Padre, y tenemos que aceptar a Jesucristo para que Él nos dé vida y salvación. Cuando Cristo vino a la tierra, el mensaje que predicó es un mensaje de arrepentimiento. Arrepentido y convertido porque el reino de los cielos se ha acercado. Dijo Juan, y también el Señor Jesucristo, predicando el arrepentimiento de nuestros pecados. Porque la Biblia dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos somos pecadores y necesitamos arrepentirnos. Y el deseo de Dios es que todos los seres humanos procedan al arrepentimiento. La Biblia dice: porque más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores envió a Jesucristo a morir por nosotros. Y también dice: porque de tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es necesario que todos corramos a los pies de Jesucristo por nuestra salvación, por la vida eterna y por una vida mejor, para que la paz que sobrepasa todo entendimiento, Cristo nos las puede dar si nosotros abrimos nuestro corazón al Señor. Entonces oremos por Colombia, oremos por Venezuela, y que se haga la voluntad del Señor. Vi una noticia también que el presidente Nicolás Maduro ordenó un entrenamiento en la frontera con Venezuela, de Venezuela con Colombia y con Brasil, entrenamientos militares. Y esto no es para mí nada nuevo, porque es parte de lo que yo he anunciado de parte de Dios, que iba a llegar un momento que iban a cerrar las fronteras de Venezuela, que Venezuela se iba a convertir en una cárcel, que nadie iba a poder salir. Y recuerdo que cuando estuve haciendo recorrido por los estados llevando el mensaje profético a las iglesias donde me invitaron a llevar el mensaje profético, yo estuve en Apure, San Cristóbal, Apure, en el sector del Nula. Cuando pasé y estuve en el Nula, yo vi un bombardeo entre los dos países, de Colombia hacia Venezuela y de Venezuela hacia Colombia. También pasando y estando en Cúcuta también fue lo mismo. Inclusive en Cúcuta, Ureña, vi en el puente de Ureña, que une Colombia con Venezuela, yo vi como ese puente lo bombardeaban. Entonces toda la zona de Cúcuta, norte de Santander, esa zona allí va a ser afectado por la guerra que viene. Y oremos para que todo lo que vaya a suceder sea en menor grado. Lo más que me queda despedirme, que puedan compartir este video con otros hermanos colombianos, venezolanos. Oremos porque las dos naciones son naciones hermanas. Tenemos que hacer lo que dice la Biblia en 2 Crónicas 7:14. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nos dice la palabra. Entonces tenemos que
humillarnos ante los días más fuertes que vienen a las dos naciones. Entonces me despido, su amigo y hermano, el profeta Carlos Morán de Venezuela, quien por la misericordia de Dios también ha pastoreado. Que el Señor les guarde y nos veremos en un próximo video. Cualquier cosa, pueden visitar los videos que yo tengo en YouTube por mi canal y ahí se darán cuenta de lo que se ha estado cumpliendo en Venezuela y lo que no. Que el Padre Eterno, Yahweh de los ejércitos, les continúe bendiciendo. Feliz noche, día, lo que ustedes estén cuando vean el video. Dios les guarde. Voy a pararme a cortar el video. Bendiciones.